Arrancamos con Hablemos de FINA, versión 2024. Tenemos bastante para hablar. Vamos a arrancar primero con Diego, haciendo una presentación de los resultados de experimentación de nuestro plan de trabajo del Grupo de Acción Agrícola. Cuando termine Diego, me voy a entrometer yo con una breve presentación de algunas cuestiones a tener en cuenta, creo yo, este, para la campaña próxima. Les quiero comentar y aprovecho para agradecer que nos acompaña Román Cerrago, es investigador, trabaja en la Facultad de Agronomía. Su área de mayor experiencia tiene que ver con cultivos de invierno. Y entiendo yo, Román, corregime, con énfasis en el cultivo de trigo. Ujú. Este, también Román nos estuvo dando una mano muy interesante, que después Diego va a mostrar algo de los resultados y seguramente Román vos puedas comentar algo también, acerca del impacto de las heladas en distintos estadios del cultivo y que a nosotros nos preocupan durante estadios vegetativos y hasta el inicio del reproductivo, a partir del cual todos tenemos problemas, toda la genética tiene problemas, y en cualquier lugar tenemos que tener una floración libre de heladas, ¿no? Pero Y yo aprovecho para agradecer la invitación a Diego y a vos, Agustín. Es muy lindo participar en estos eventos, así que espero que no sea la última vez que participe. En esta primera parte tenemos, cuando armamos la presentación, cuando me tocó armar a mí mi parte, me sorprendí espero que no aburrirlo, así que voy a tratar de pasar rápido de las cosas que ya fueron en informes. Eh, a lo largo de estos meses estuvimos mandando informes, así que voy a tratar de pasarlas rápido esas cosas porque hemos hecho mucho este invierno que pasó, que lamentablemente no fue el mejor invierno para la zona, pero bueno, se hizo largo. Así que arranco. Obviamente, el equipo responsable de todo esto es Agustín, junto conmigo y con Juan Olmos, entre los tres, y todo el equipo de ensayistas y todas las empresas de la zona y todo el grupo de acción agrícola, que son los empresarios de la zona a cargo de llevar adelante el plan agrícola, están detrás de todos los que estamos generando todos los años. Las empresas sponsor, la campaña pasada fueron Bioceres Semillas, Book, Limagrain, Nidera, RAGT, Índigo, Spraytec y Singenta. Y después, obviamente, agradecer como siempre a los sponsors regionales, la Artirigoyen, Grupo Quemú, Diesel Fedea y Pelayo. Muchas gracias porque obviamente sin ese apoyo todos estos datos no se generarían y toda la interacción que surge de esto no existiría. Em, Bueno, vamos a arrancar con una pequeña introducción de la campaña pasada, que esperemos que no tengamos que hacerla nunca más en la historia. Esta era la situación del agua útil del perfil para una semana antes de esta fecha, pero el año pasado. Fíjense, rojo es agua útil hasta el metro de profundidad simulada entre 0 y 10%. Y nuestra región, como verán, estaba prácticamente por completo en esa situación, con excepciones en los bajos que anteriormente tenían acceso a Napa, que son los lugares donde se había acumulado agua, algún efecto de buen barbecho, etcétera, pero era raro encontrar agua en el perfil. ¿Cómo fue la evolución de la disponibilidad de agua a lo largo del ciclo en nuestra región? Acá tenemos dos ejemplos que están bastante al oeste, pero son General Pico y Anguil, pero son dos buenos ejemplos porque fíjense a la izquierda, General Pico, arrancamos el año en el mínimo histórico, que fíjense es esta línea punteada. Acá tenemos, como siempre, capacidad de campo arriba, abajo en rojo es el punto de marchitez. La línea verde, la franja verde, sería la evolución normal del agua útil a lo largo del ciclo de cultivo. Es un ciclo de cultivo tipo simulado. Y la línea gris, esta es el mínimo histórico. Y fíjense, arrancamos con el mínimo histórico de agua. Después hubo un par de recargas en julio, en junio, julio, y después, como ven, a lo largo del ciclo prácticamente no llovió en todo el invierno, en toda la primavera prácticamente no llovió, y estuvimos en el mínimo histórico alrededor del periodo crítico, que es esta banda amarilla, eh, prácticamente en todo el periodo crítico. Y después tuvimos una recarguita hacia el final del ciclo y una recarga en diciembre, y bueno, eso ya no jugó nada en el rendimiento del cultivo de trigo, ni de cebada. Y bueno, un poquito anguil, esto es anguil, sería el ejemplo. Arrancamos en el promedio histórico, tuvimos un par de lluvias con recarga y después, a lo largo del invierno y los principios de primavera, quedamos igual.
mucho estrés, así que básicamente fue uno de los peores años de la historia en términos de disponibilidad hídrica. Si se acuerdan también hubo algunas heladas, pero en fechas frecuentes para la región. O sea, las heladas del año pasado no fueron en fechas infrecuentes. Hubo alguna helada en octubre, pero no fue infrecuente. Y las heladas fuertes fueron en agosto, septiembre, que son frecuentes. Esto es algo que hace Pablo Abate todos los años a partir de hace un par de años, en el que muestra para cada partido del país en el que se hizo trigo, cómo fue el rendimiento promedio de ese partido en el año que pasó respecto al promedio de los 5 años anteriores. Y verde sería que están por encima del promedio. Fíjense que hasta hubo partidos hasta con el 60% por encima del promedio histórico. Y rojo serían por debajo. Y si se fijan, en general, el impacto del niño fue buenísimo para los lugares donde impacta el niño. Norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, litoral y sudeste. Por el contrario, fíjense lo que fue nuestra zona. Si se fijan, ahí acá quedó, ahí está. Carlos Casares, Rivadavia, Peguajó, Trenquelauquen y Carlos Tejedor fueron los 5 partidos con el peor rendimiento respecto al promedio de los 5 años anteriores. Entonces, Trenque y Rivadavia están ahí. Para los pampeanos fue un año más bien promedio, al fin de cuentas, en términos de rinde, sobre todo para los del sur pampeano. Pero bueno, realmente fue un año muy malo para la región, sobre todo para la región triguera, la subregión triguera de la región, ¿no? Bueno, con este panorama se imaginarán cómo fue la información que obtuvimos. Fue información para años malos. Esa es la realidad y la vamos a integrar con todo lo que aprendimos de los años anteriores. Tuvimos 3 sitios en los que hicimos todos nuestros ensayos. La Martina en Agustoni, crea América 2. El Rastro en Trilí, crea Pico Barón. Y el Rocío, Macachín, crea Quemú Catrilo. Están justo en la zona de transición, fue lo que buscamos, entre las regiones más trigueras del este y las no trigueras del oeste de la región. Esta era la información a la siembra, para que quede, para los que vean la presentación. Son lotes que para esa zona son promedio, tenían una materia orgánica bastante alta para lo que es esa zona, o sea, cercana al 2%. Y fíjense, bueno, tuvimos diferentes antecesores, en general buenos antecesores para la fina. El caso del rastro, por ejemplo, tuvo una pasada de disco en todo el lote. Y la fecha de siembra fue la fecha promedio en la región, mediado de junio, segunda semana de junio. Bueno, con esta información. Usamos en todos los casos de fungicida, en lo que va a ser aplicación de fungicida, el Miravis triple, el Atu 6 más Miravis, ¿no? De Syngenta. Bueno, vamos a pasar a la información de los ensayos comparativos de rendimiento, que acá hubo un montón de información que ya se compartió como hace 3 meses, así que la voy a tratar de pasar rápido. Lo único que me parece que vale la pena es mencionar cómo fue la evolución de la elección de variedades en nuestra región en los últimos años. Y fíjense que nosotros en trigo cambiamos de predominancia de algarrobo a predominancia de baguette 620 con baguette 750. Entre los dos teníamos el 85% de la superficie. Y en cebada habíamos pasado de una predominancia de Andrea a una repartija en la que se incluían Jennifer, apareció Montoya, apareció Charles, bueno, apareció la Silera Inta, apareció un conjunto de variedades un poco más interesantes. ¿Qué hicimos este año que pasó? Bueno, se sostuvo la predominancia de Baguette 620 con un poco más de repartija de variedades. Fíjense, entraron Pegón y Catalpa, 750 sigue firme en la región, y teníamos Cambá, Basilio, Algarrobo todavía quedaba, algo de Serpiente, algo de Neo, 50, y un conjunto de otros en el 8% que son un montón. Y en cebada volvimos a una predominancia de Andrea con bastante inclusión de Charles y de Silera Inta. Entonces, estamos bastante monovarietales en la región y probablemente eso cambie para este año, ¿no? Estas son las variedades, perdón, que, que probamos este año y, y bueno, vamos con los datos. Fíjense que hicimos ensayos con y sin fungicida, al estilo de la red, siempre con 3 repeticiones en cada caso. Y esto veníamos hablando al inicio, antes de empezar la charla, siempre van a estar ordenadas de mayor a menor en términos de los rindes con fungicida.
Y algo que veíamos era que los rendimientos sin fungicida, así como fue común en la red en general a nivel país, fueron mayores que los rendimientos con fungicida. Y puede haber varias explicaciones para eso, pero la primera de todas es que fue tan malo el año que la variabilidad que crea dentro del ensayo, incluso para la misma variedad, es muy alta. Entonces, eso puede haber confundido efectos, ¿no? Pero bueno, fíjense que hay algunas variedades que perdieron, otras que ganaron con la aplicación de fungicida, la mayoría perdió. Y este es el orden que tuvimos en el Rocío Macachín con un promedio de 1.600 kilos de trigo, ¿no? Esto fue la Martina, tenemos la foto aérea, fíjense, acá están el ensayo de variedades, sería este, acá están las cebadas, acá está el ensayo de fertilizantes, acá está el ensayo de helada que vamos a ver, el ensayo de otros productos. Entonces así son los ensayos que nosotros hacemos y los que recorremos todos los años. En la Martina tuvimos un caso, perdón, acá se ve una pasada de disco que se franjeó, solo para tener el dato, y todo lo demás fue en directa, y fíjense, con fungicida directa, sin fungicida directa y con fungicida y disco. El disco tuvo 200 kilos de incremento versus la directa. Y bueno, este es el orden de nuevo de las variedades. Y esto es en el rastro, en Trilí, con un promedio de 2.300 kilos con fungicida, 2.600 sin fungicida, nuevamente más sin fungicida. Y bueno, este fue el orden. Entonces, estos son los datos, cada uno tiene su análisis estadístico para que lo repasemos. Y este es el resumen completo de todo lo que hemos visto. Entonces, lo que hicimos fue ordenar para cada caso lo que ya vimos recién, para hacer rendimientos relativos, y al final de todo hicimos un promedio regional de todas las variedades en todos los tratamientos que generamos. Serían 7 ambientes distintos para el cultivo, en realidad, combinando la pasada de disco y los fungicidas. Y bueno, con un promedio de rindes que ya les digo, estuvo cerca de los 2.500 kilos. Tuvimos algunas variedades que se destacaron por encima del resto, como Bayo, 750 y 610 y Destello. eh, Estuvieron al menos 5% por encima de la media, y algunas que estuvieron, sobre todo las cortas, muy sufridas. eh, la variedad que veníamos usando, la verdad que estuvo por detrás de lo que es el promedio, ya por segundo año seguido, ¿no? Entonces parece ser un año para el recambio. Este es el promedio, fíjense, este es el promedio de los tres ensayos de sin fungicida más directa. Tuvieron 2.100 kilos en promedio los tres ensayos sin fungicida. El efecto fungicida fue una pérdida del 7% del rinde en promedio, y el efecto del disco fue aumentar el 6% del rinde en promedio. Entonces, este es un buen resumen de un año extraño en la región, pero de lo que puede causar estos factores de manejo, ¿no? Y después, algo que adicionamos este año, todos los años lo veníamos haciendo, pero este año nos tomamos el trabajo de ordenarlo y de llevar las muestras, etcétera, era participar del convenio que tiene CREA, sede con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el que toda aquella zona que tenga ganas de rotular las muestras como corresponden y llevarlas como si fuera para un arbitraje a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se les hacen los valores de proteína, gluten y peso hectolítrico. Entonces, como verán, hay variabilidad de valores de rinde, pero también hay variabilidad muy altas de valores de calidad que tienen que ver con el grado del trigo, obviamente, y obviamente uno esperaría que los grados 3 estén mejor que perdón, los grados 1 que los grados 2 o 3, pero bueno, hay algunas sorpresas en el medio que se van metiendo, ¿no? Y después, eso sobre todo en lo que es proteína y gluten, peso hectolítrico, hubieron sorpresas bastante fuertes. Fue un año extraño, obviamente, ¿no? Para lo que es. Pero acá podrán ver, o sea, un promedio de 12% de proteína relativamente alto para la región, dado los bajos rindes que tuvimos, con 29% de gluten y un peso hectolítrico relativamente bajo, 71. Esto va a quedar para la información para el que quiera mirarlo, y me parece que es bastante útil, por lo menos para contemplar la calidad, ¿no? A la hora de también tomar una decisión. ¿Qué pasó en cebada? Bueno, en cebada probamos estas 5 variedades y pasó que le costó mucho la helada a la cebada, obviamente, ¿no? Las heladas en pasto, fíjense, en el Rocío, 900 kilos de promedio, con diferencias muy fuertes. Salvé se comió un heladón, y con pocas diferencias en el resto de las variedades, la verdad. Esta variabilidad, o sea, estos promedios tienen una variabilidad tal que todos estaban alrededor de los 1.000 kilos
en promedio, no fueron diferentes. Este es en La Martina, el ensayo que vimos ahí la foto. Fíjense, Andrea y Aloe comiéndose el golpe de la helada, sobre todo, y de la sequía, con algunas diferencias a favor de Traveler y Charles. De nuevo, un efecto negativo también en la cebada del fungicida y un efecto levemente positivo del disco, ¿no? Va, bastante positivo, porque fueron 700 kilos cuando los comparamos entre con fungicidas, ¿no? Por último, en el rastro, de nuevo, mucho efecto de sequía y helada, mucho más en cebada que en trigo, con 900 kilos de promedio, con algún ordenamiento bastante parecido. Entonces, cuando hacemos los promedios a nivel regional, tenemos Charles y Traveler claramente por encima de Montoya, Andrea y Aloe. Algo a tener en cuenta, estos ensayos tuvieron mucho efecto de frío en pasto y mucho efecto de sequía. Así que capaz que es una buena forma de ver cuál puede ser alguna un poco más tolerante, ¿no? Bueno, pasamos al trabajo que hicimos con Román, el rastrojo de trigo, en realidad sería daño por heladas, pero en realidad son tratamientos de diferentes niveles de rastrojo. Eh, Esto se hizo en La Martina, ahí en Agustoni. Fíjense que una vez emergido el cultivo, nos tomamos el trabajo de instalar una estación meteorológica, en realidad un sensor de temperatura en abrigo al 1,5 metros, al lado del ensayo, y instalamos los sensores de temperatura que registraban cada 15 minutos, si no me equivoco, eh, con una doble capa plástica, como se deben ser, para aislar los efectos del sol, del viento y, bueno, de esos dos lo más posible y sensar la temperatura, y los pusimos más o menos a la altura del suelo. Y fíjense que nosotros teníamos diferentes tratamientos en directa con rastrojo del lote. Es un lote que había venido de maíz y soja con muy buenas producciones en los años anteriores y tenía casi 12 toneladas por hectárea de rastrojo. Después lo que hicimos fue remover el rastrojo de acá y pasarlo a la parcela de al lado. Entonces teníamos 21 toneladas de rastrojo en el doble rastrojo, y en el que removimos el rastrojo dejamos casi un suelo pelado de 3 toneladas por hectárea de rastrojo, ¿no? Y después además estaba el tratamiento de disco sobre el lote, o sea, una disqueada que directamente no dejó rastrojo, y se veía claramente las diferencias entre esta remoción de rastrojo en directa y la disqueada, ¿no? Algo a destacar es que esto ocurrió más o menos cuando estaba emergiendo el cultivo, este efecto. No fue estrictamente justo antes de la siembra, entonces puede haber algún efecto confundido de eso. Pero bueno, van a ver que tienen bastante razonabilidad los resultados. Obviamente lo vamos a seguir trabajando. Lo primero que queríamos saber es qué pasaba con la temperatura ahí al ras del suelo, en los sensores de temperatura, en las noches con helada. Fíjense, estos son noches con helada. O sea, evolución a lo largo de las noches que tuvieron helada. Entonces hay varias noches con helada, pero siempre fíjense que son temperaturas de helada. Lo que está arriba es el abrigo, en azul. Y fíjense que cuando más se nota la diferencia de la temperatura en el abrigo con la temperatura en el lote, es cuando baja la temperatura fuerte en el lote, que en el abrigo no alcanza a copiar esa bajada. El celeste, este que viene acá, que va en general, sobre todo al principio del ciclo, que son estos, cerca del abrigo, es el disco. Después se ve que a medida que o ocurrió una lluvia o vayamos a saber qué y avanzó el año, el efecto disco no se notó tanto. Fíjense que el disco fue muy parecido al resto de los tratamientos. Solo hubo efecto en los primeros meses del cultivo. Después el suelo desnudo es el que le sigue, es decir, el que se le removió el rastrojo es el naranja. Después, siembra directa con el rastrojo del lote es el gris. Y por último, el que tiene el doble rastrojo es el amarillo. Entonces, claramente se notó el efecto sobre la temperatura a ras del suelo de los diferentes tratamientos de rastrojo. Esta cuantificación me parece que está buenísima. Respecto al abrigo, tenés como mínimo 2 grados menos, pero incluso llegaste a tener hasta 4 grados menos, más o menos, en algunos casos. Y claramente el abrigo entonces estaría dando un indicio de la helada agronómica ya cuando hay 2 grados por encima de cero, ¿no? Es lo que suele decir Dani Miralles cuando nos comenta. Pero los tratamientos tuvieron cierta diferencia que se fue aplacando a medida que avanzó el ciclo de cultivo. Pero claramente tener mucho rastrojo, por lo menos 1 grado menos le dio a la temperatura del suelo, ¿no? ¿Puedo aportar algo ahí, Diego? Sí, gringo. Perdón.
No, fíjense que el efecto del disco se Sí, va dejando de ser tan notable a medida que justamente el cultivo va cubriendo el claro, suelo, ¿no? Al claro, principio, cuando tenés muy baja cobertura del cultivo, ahí las diferencias son máximas entre tener el suelo desnudo completamente o tener rastrojo. A medida que van pasando las semanas, van pasando los meses, el propio cultivo va cubriendo y entonces en el disco vos tenés ya un efecto de cobertura del suelo por el cultivo que evidentemente va reduciendo las diferencias con lo que es el rastrojo puro. claro, claro, tienes todo el sentido del mundo. Eh, Ujú. bueno, acá hay un ejemplo que armó Román de una noche particular, fíjense, 15 al 16 de julio, y comparamos disco con el rastrojo del lote, o sea, las dos prácticas de manejo que se podían haber tomado como decisión y fue lo que derivó en las diferencias en los ensayos comparativos de rendimiento. Y fíjense que lo, obviamente en un momento a partir de las 7 de la tarde, más o menos, o de las 8 bajó de cero la temperatura y la bajada fue más abrupta en el que tenía el rastrojo, o sea, ya para las 12 de la noche estaba en -6 grados, mientras que para el disco tardó recién a las 7 de la mañana llegó a los -6 grados y el rastrojo de soja llegó a -8. Obviamente fueron heladas muy fuertes en los dos tratamientos. Después rápidamente se reactiva y fíjense que ya a las 9 de la mañana ya está por encima de los 0 grados. Pero esta fue una helada de bastante duración, o sea, toda la noche heló, pero fue más intensa y se anticipó cuando teníamos el rastrojo. Entonces el disco lo que estaría haciendo es aminorar un poco. Ahora, no es tanto el aminoramiento. Fíjense que la duración de la helada fue exactamente igual, solo fue un poquito menos intensa. Eh, Algo que vimos después fuimos haciendo muestreos a lo largo del ciclo con Román, y lo primero que vimos fue en Encañazón cuál era el logro, en SADOC 3.1, y lo que vimos es que el disco había disminuido el logro de plantas, o sea, entramos a un lugar en el que las plantas no se habían logrado muy bien, había sido una pasada de disco bastante violenta y claramente tuvo algún efecto en el microambiente porque había bastantes huellados, ¿no? El rastrojo de lote tenía 294 plantas, o sea, estaba arriba del disco incluso. Ahora, lo que es interesante es que remover el rastrojo le aumentó alrededor de un 15% el stand de plantas logrado, y ponerle el doble rastrojo le bajó otro 15% el stand de plantas, fíjense. Entonces, parecería ser que más allá de ese disturbio mecánico que metimos con el disco y que puede haber afectado el logro, el efecto rastrojo sí existió sobre el logro finalmente, y fue un 15% más o menos respecto al del lote. O un 10%, ¿no? Más o menos respecto al del lote. Y después lo que hicimos fue a cosecha, teníamos un montón de variables medidas, me quedé con las que eran a cosecha, más allá de esto, porque fuimos en floración también, pero bueno, fíjense que los tallos a cosecha no respondieron a eso que veíamos y, por ejemplo, teníamos mucha variabilidad entre las parcelas, eso estaba claro, pero parecía ser que los que estaban con rastrojo del lote, con doble rastrojo, macollaron más que lo que estaba con disco o con el rastrojo removido. Por eso teníamos más tallos por metro cuadrado y teníamos muchos tallos por metro cuadrado. Ahora, las espigas por metro cuadrado, que era la otra variable, estaban en un nivel razonablemente alto acá, pero ya sí se notaba que remover el rastrojo, al menos versus el doble rastrojo, tenía un 10% más de espigas por metro cuadrado. Ahora, el disco no tenía necesariamente más y el rastrojo del lote tampoco tenía necesariamente menos. Entonces, evidentemente, en el número de espigas por metro cuadrado logrado tampoco hubo un efecto grande. Después es como que el cultivo se acomodó. Eso que hablamos de que después el disco copiaba al resto de los tratamientos, o que la duración de la helada tampoco fue no fue menor con el disco, se evidencia en que más o menos se acomodó el cultivo después a la situación promedia. Ahora, donde sí se notaron los efectos es en el número de granos por metro cuadrado y en el peso de los granos, que eso a mí me sorprendió. Y fíjense que los dos tratamientos que tenían menor cobertura de rastrojo, ya sea porque se le removió o porque se le pasó un disco, tuvieron un rendimiento que en promedio fue bastante más alto que el resto. Acá no tenemos el análisis de varianza hecho, pero tenía cierta diferencia. Obviamente había mucha variabilidad dada por el año, pero unos 1000 kilos de diferencia por encima de remover el rastrojo.
Después tenemos que explicar esto, la verdad que no es fácil de explicarlo y sobre todo por cómo venía antes el cultivo, puede haber un efecto de mineralización, hay que interpretarlo cautelosamente, esto lo vamos a repetir este año obviamente, y, pero lo que es concreto es que las espigas llegaron bastante parecidas y terminaron fijando más granos en la espiga y sobre todo teniendo más peso de grano, cosa que es sorprendente. Entonces, este primer intento, la pregunta que queríamos responder, las respondimos todas, esa es la verdad. Probablemente no por completo, porque hay que enganchar más años, pero fíjense que son bastante contundentes o por lo menos bastante interesantes los resultados, ¿no? Y es la primera vez que lo hacemos con esta cuestión que es fundamental en la región, ¿no? Bueno, después lo seguimos discutiendo más adelante al final de la charla con Román y con Agus. Vamos a los resultados de fertilización. ¿Qué hicimos en fertilización? Bueno, los ensayos que hacemos todos los años tenemos los ensayos que tenemos diferentes tratamientos de fósforo y azufre, con y sin fósforo y con y sin azufre. Eh, si recuerdan, los tratamientos de azufre eran 100 kilos de azufértil, de sulfato de calcio, perlado, y 100 kilos de fosfato monoamónico. Y después tenemos diferentes niveles de fertilización nitrogenada. Eso por un lado, con una variedad. Y con otra variedad hacemos los ensayos de siempre de refertilización nitrogenada, que ya lo charlaremos. Entonces, ¿qué pasó con el fósforo y el azufre? Esto lo hicimos con SI 109 de BUC, una variedad de, de grupo de calidad 3, pero muy rendidora. Y lo que tuvimos, como diferencia, fíjense acá, en azul está el que tuvo azufértil y MAP, en rojo el que no tuvo azufre pero tuvo MAP, y en gris el testigo total, sin azufre y sin fósforo. Claramente los rendimientos no fueron muy distintos en términos de magnitud, tuvimos 2000 kilos de promedio, pero tuvimos 1800 kilos sin el fósforo y el azufre, y alrededor de 2100 con el fósforo y el azufre. Y ese fue el único efecto significativo. El resto, que son todos los tratamientos de nitrógeno, no los capturó el modelo estadístico. Y fíjense que es un acordeón bastante extraño, con el 100 menos X como el mejor tratamiento, pero casi sin diferencia versus el testigo, sin fertilizar directamente. Si resumimos el efecto azufre y nitrógeno sobre el rendimiento, pero sobre la proteína, que son estas barras, que esto también lo adicionamos este año, bueno, ahí sí, parece ser que primero que el azufre no tiene mucho efecto, fíjense a la izquierda con azufre, a la derecha sin azufre, siempre con fósforo. El rinde no varió y la proteína tampoco varió, lo que sí, aumentar la dosis nitrogenada nos pasó de 9% de proteína a más del 12% de proteína, ¿no? Entonces, claramente hubo respuesta a la proteína, sobre todo teniendo en cuenta que no hubo respuesta al rendimiento, ¿no? Pero hubo un aumento de 3% de proteína con aplicar 100 kilos de nitrógeno, ¿no? Más o menos. Acá lo que hicimos son los ensayos de todos los años en los que tenemos diferentes niveles de nitrógeno alcanzado de suelo más fertilizante, fíjense, de 30 kilos hasta 200 kilos. Toda la siembra, serían los cuadrados incorporados a la siembra, los cuadrados de verde claro, y después lo que hacemos es tener tratamientos de refertilización en el que lo llevamos al final al mismo nivel de nitrógeno, pero los últimos 50 kilos de nitrógeno los aplicamos con urea al boleo en Z32, o sea, en dos nudos. Entonces, por ejemplo, este tratamiento de 150 menos X para el cuadrado se alcanzó toda la siembra incorporado y para el círculo oscuro se llevó a la siembra incorporado a 100 menos X o 110 menos X, depende del ensayo, y se hizo una fertilización con entre 90 y 100 kilos de urea en SADUC 3.2 para llevarlo a 150 menos X, ¿no? Como verán, es un acordeón, la respuesta al nitrógeno, lo esperable para un ambiente de 1800 kilos por hectárea, con también un acordeón de respuestas de la refertilización, en promedio dio cero. Bueno, entonces ahora tenemos lo mismo en la Martina y fíjense que es exactamente lo mismo. Para un ambiente de 1500 kilos, el único efecto con 300 kilos por hectárea fue el de fertilizar con fósforo. Es esto versus estos dos. El azufre acá no tuvo efecto y el nitrógeno tampoco tuvo efecto. Sí, el nitrógeno, de nuevo, tuvo mucho efecto sobre la calidad, aumentándolo 3 puntos prácticamente a medida que avanzamos en dosis. Y la resiembra, de nuevo, no tuvo efecto, prácticamente no tuvo efecto ni negativo ni positivo, ¿no?
Por último, en el rastro, un ambiente que fue un poco mejor, un poco más al sur. Si recuerdan, en Anguila había llovido un poco más que en Pico. Y bueno, esto lo demuestra, fueron 2.500, 2.600 kilos de promedio. Acá no hubo efecto del fósforo y el azufre y todas estas letritas son los efectos del nitrógeno, nada más como factor principal, que lo único que podemos ver es que realmente versus el testigo, hacer una aplicación de nitrógeno de casi de la dosis que sea, le sumó 500 kilos más o menos en promedio. Está de 2.500 a 3.000 kilos. Pero bueno, la verdad que no hay una curva de respuesta, ¿no? Y eso es lo esperable para este tipo de ambientes. Bueno, acá la proteína no varió tanto. Hubo algún piquito de proteína cuando también tuvimos azufre y con un 100 menos X, pero de nuevo fue un acordeón y es lo esperable. Cuando tuvimos un poquito más de rinde, ya la respuesta en proteína no fue tan fuerte. Eh, pero bueno, fue un año realmente extraño, un año realmente malo, ¿no? Y la refertilización de nuevo, a veces para arriba, a veces para abajo. Entonces, conclusiones de este año de los ensayos de fertilización son que claramente fue el año para no encontrar respuestas a la fertilización, ¿no? O sea, con una provisión de agua prácticamente nula y muchas heladas, el nitrógeno, el cultivo demanda poco nitrógeno y además, al haber tanta sequía, le cuesta entrar el nitrógeno al cultivo, realmente. Esa entrada por flujo masal es complicada porque si no hay agua, no hay absorción de nitrógeno, ¿no? Ahora, lo que es interesante es, ya tenemos 3 años de datos, con un año muy bueno, un año que venía muy bueno, pero tuvo una helada tardía y un año muy malo. O sea, 3 años muy distintos y lo que tuvimos fue, recopilamos los resultados, ¿no? Acá lo que podemos ver es la respuesta a un promedio de 80 kilos por hectárea de fosfato monoamónico. En algunos casos fue 100, en otros casos fue 80, en otros casos fue 60, en función del rendimiento sin fertilizante. O sea, esto es el efecto de fertilizar con fósforo el trigo, ¿no? Entonces, fíjense, las cajas reúnen intervalos de rinde sin fósforo. Entonces, tuvimos casos de entre 0 y 1.000 kilos por hectárea, que es esta azul, 1.000 a 2.000, 2.000 a 3.000, 3.000 a 4.000 y 4.000 a 5.000 o incluso más kilos por hectárea sin fósforo. ¿Y qué es lo que observamos? Lo primero que observamos es que no hubo ningún caso en el que no hubo respuesta promedio a fósforo positivo. ¿Cuánto fue la respuesta? Bueno, a medida que aumentó el rendimiento sin fósforo, aumentó la respuesta. Y eso parece ser medio extraño, que cuanto mayor sea el rendimiento sin fósforo, mayor sea la respuesta del fósforo. El tema es que lo que pasó es que estos son 3.000 kilos por hectárea, ¿no? 3.500 kilos por hectárea. Y estos son 4.500 kilos por hectárea. Los que estaban por debajo tenían tan poca agua o tanto efecto de la helada que a pesar de que hubo efecto positivo del fósforo, eso se licuó, ¿no? Ahora, cuando fuimos a trigos razonables, de 3.000, por lo menos 3.000 kilos por hectárea, notamos en promedio el efecto que uno espera del fósforo, que fueron 900 kilos en promedio, y que claramente, y eso es cuando hubo agua, ¿no? Cuando hubo agua, cuando no hubo heladas, que por lo menos tuvo 3.000 kilos el cultivo. Cuando mejoró el estado hídrico del cultivo, o nutricional e hídrico, que fue ya cuando rindió 4.000, 5.000 kilos por hectárea, ya ahí el efecto del fósforo se vio un poco más licuado. O sea, lo que podemos ver acá es que cuando realmente le falta fósforo, podríamos pensar es cuando rindió 3.500 kilos por hectárea y hubo respuesta positiva, cuando ya estuvo un poco mejor acomodado nutricionalmente y de agua, existió, pero tampoco fue tan exagerado. Y en todos los otros casos, y bueno, hubo efecto importante, pero no tan fuerte, si uno lo piensa que eran 1.000 kilos sin fósforo y 1.200 con fósforo, ¿no? Pero bueno, la verdad que el déficit de fósforo es enorme en la región y se manifiesta en el rendimiento de los cultivos de fina, ¿no? Este es el azufre, sumamos puntos respecto a lo que habíamos visto el año pasado, son estos puntos claritos que están acá. Lo que veíamos el año pasado se sostiene este año es que parece haber más probabilidad de respuesta positiva, que no significa que siempre haya respuesta positiva, pero más probabilidad al azufre, cuando el cultivo de trigo rinde por lo menos 3.500 kilos por hectárea. Y estas respuestas se manifiestan teniendo en cuenta la dosis que usamos de azufre, ¿no? Que son más o menos unos 20 kilos por hectárea de azufre, 15 kilos por hectárea de azufre siempre, ¿no? Entonces es una fertilización onerosa de azufre. Pero bueno, para tenerlo en cuenta. Y por último está el modelo conjunto de nitrógeno regional. Fíjense, esto lo habíamos hecho el año pasado, le sumamos algunos puntos de muy bajos rindes. Acá lo que queríamos generar era un modelo estático, un modelo
que no es el más recomendable, pero que no había un modelo en la región en el que uno pensara cuál es el rendimiento objetivo que uno quiere, que este rendimiento objetivo se consiguió como el máximo rendimiento de ese ensayo de fertilización. Entonces, en algunos casos el máximo rendimiento fue 1 tonelada y en algunos casos llegamos hasta casi 7 toneladas ahí en América, hace 3 años. Y acá lo que tenemos es el modelo de kilos de nitrógeno por hectárea de suelo más fertilizantes necesarios para alcanzar ese rendimiento. ¿Y cómo conseguimos este dato? Bueno, este dato era aquel valor de nitrógeno alcanzado a partir del cual la eficiencia de uso del nitrógeno ya era negativa agronómicamente. Es decir, aquel que permitió alcanzar ese máximo rinde, básicamente. A veces siempre teníamos hasta 200 o 250 kilos de nitrógeno por hectárea alcanzados, pero muchas veces esos no significaban mayor rinde. Entonces, este modelo cambia un poquitito respecto al del año pasado, pero en promedio te da lo mismo, te da 38x menos 12. Entonces, si uno estima que quiere sacar 4 toneladas de rendimiento objetivo, debería tener más o menos un 140 menos x en nuestra región. Sería 38 por 4 menos 12. Entonces, ese sería más o menos en el modelo grueso a nivel regional que uno tendría que apuntar para asegurarse de obtener este rendimiento, que ya les digo que más o menos coincide con entre 27 y 30 kilos de nitrógeno por tonelada, ¿no? Pero bueno, es el modelo empírico que alcanzamos es este. Después lo último que nos queda de fertilización, si se acuerdan, hace ya 3 años venimos trabajando con algo que la región sudoeste viene trabajando hace rato, que es la refertilización durante el ciclo de cultivo. ¿Por qué lo pensamos? Y bueno, probablemente este año que pasó nosotros hubiéramos querido fertilizar menos de lo que fertilizamos en general los lotes, porque fue un año en el que hubo mucha sequía y heladas. Entonces, lo que queremos saber es si nosotros, anticipando cómo viene el cultivo versus un cultivo muy bien nutrido, saber si está en déficit de nitrógeno y deberíamos refertilizarlo en el medio para suplir ese déficit, o si en realidad no está en déficit de nitrógeno, por ejemplo, porque hay mucha sequía y no necesita más nitrógeno, y entonces no refertilizarlo. Estos son ensayos que se hicieron con el grupo en el que participa Román, con un tesista de grado en la región sudoeste de CREA y con Daniel Miralles como director, en el que fíjense lo que se hizo fue nutrir al cultivo de manera diferencial a la siembra, con este rango que se ve acá de dosis de nitrógeno, e ir midiendo el índice verde con Green Seeker a lo largo del ciclo de cultivo. Y lo primero que se vio es que más o menos a partir del mes anterior a la floración, o sea, más o menos a partir de 2 nudos, es cuando se separan los tratamientos en términos de nitrógeno, perdón, de índice verde del cultivo. Uno ojalá pudiera ver antes que a un cultivo le falta o le sobra nitrógeno, porque lo ve en el índice verde básicamente, pero no lo reconoce. Esta variable no lo reconoce antes en el macollaje. Recién a partir de los 2 nudos uno puede ver el diferente estado del cultivo, ¿no? Obviamente a medida que avanza hacia la floración se separan más los tratamientos y uno ve realmente cuáles estaban muy deficitarios y cuáles menos, pero ahí ya parece ser un poco tarde, ¿no? Para refertilizar. Pero la ventana en la que uno reconoce es previo a la floración, en el mes previo a la floración, que el cultivo puede estar deficitario de nitrógeno. Entonces podría ser un buen indicador en los 2 nudos el índice verde respecto al de una franja bien fertilizada para tomar una decisión de refertilizar. Entonces lo que hicimos en nuestra región fue, ya con 11 ensayos estos 3 años, hacer lo mismo. Tener diferentes, como les mostramos antes, diferentes dosis a la siembra de nitrógeno y refertilizar a todas las dosis hasta alcanzar el escalón inmediatamente superior en SADOC 3.2, en 2 nudos. O sea, bastante avanzado el ciclo de cultivo. Y entonces lo primero que queríamos ver era si tenía sentido en nuestra región y fíjense, el rendimiento en función del índice verde de Green Seeker en 2 nudos tiene una bola de puntos, en promedio aumenta, pero lo que nos interesaba a nosotros era cuál era el máximo rendimiento que se podía alcanzar para determinado valor de índice verde en ese estado. Y fíjense que cuando uno tiene un valor de 0,5 de índice verde, tiene 4.000 kilos. No va a obtener nunca más de 4.000 kilos. Y si uno tiene 0,7, podría obtener 6.000 kilos. Y para obtener más de 7.000 necesitaría estar en por lo menos 0,8. Entonces, para un buen trigo en nuestra región de unos 5.000, 5.500 kilos, por lo menos tendríamos que ir en 2 nudos y medir un índice verde de 0,6.
¿Por qué después, si tenemos esos valores, tenemos tantos puntos caídos abajo? Y bueno, porque lo que pasa después también importa. Y entonces teníamos heladas tardías después de esta fecha, tuvimos golpes de calor, soplete en floración, sequías estacionales fuertes o una nutrición inadecuada durante el periodo crítico. O sea, podía ser que el cultivo estuviera muy bien acá, pero después la mineralización del nitrógeno no fue tal, entonces se quedó corto más adelante para cumplir con ese rendimiento que en otros casos sí se cumplió, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, sabiendo esto, lo que hicimos fue comparar el índice verde de la franja saturada, que de entrada tenía 200 menos X a la siembra, que por ejemplo en este caso era 0,79, fíjense, y comparamos el del lote o el de los otros tratamientos, en este caso 70 menos X, que tenía 0,54 de índice verde. Obviamente en el color se ve, pero lo que nosotros queríamos saber es un indicador objetivo, entonces lo que hicimos fue dividir este valor por este valor y ahí veíamos que era 68% el de esta franja sobre el de la franja saturada, 0,54 sobre 0,79. Entonces, ahora vamos a ver cuál fue la respuesta en kilos por hectárea de refertilizar en función de este valor. ¿Cuánto tenía el cultivo respecto al de una franja saturada en términos de índice verde? Estos son los de CREA Sudoeste, la región sudoeste, de muchos años de ensayos, 7 años de ensayos. Fíjense que si teníamos menos del 90%, la respuesta en rendimiento en cebada era 1.300 kilos, en trigo de grupo 1 era 400 kilos y en grupos de 2 y 3 era 640 kilos. Entre 90 y 100% de la franja saturada seguíamos con respuestas positivas, sobre todo en el trigo. Incluso tuvieron respuestas positivas cuando el lote estaba igual que la franja saturada. Recién cuando era más del 110% tenían respuestas negativas de rinde. Esto ya nos da un indicio de que si vos lo ves igual en SADOS 3.2 y tenés respuesta positiva con refertilizar, significa que la mineralización que viene después no te alcanza a suplir. El, incluso en la franja que vos pensabas que estaba saturada. O sea, habría que refertilizar siempre o saturar más la franja saturada, ¿no? Y después el otro tema es la respuesta en proteína, que fíjense que cuando el índice verde en dos nudos era bajo respecto a la desaturación, como la respuesta en kilos era positiva, la respuesta en proteína era positiva, pero leve. Ahora, cuando te acercabas al 100% o al más del 100%, lo que tenías era una respuesta muy fuerte en proteína. Bueno, ¿qué pasó en nuestra zona? Bueno, esto es el resumen de 3 años. Fíjense, a la derecha está la nube de puntos. Esta es la respuesta a la refertilización en función del valor de índice verde de la parcela relativo al de la franja saturada. Y fíjense que si es menor a 0,8, siempre fue positiva la respuesta. Después se empezó a ver un popurrí, pero en general los promedios son muy altos. Y si descartamos los outliers, el 5% inferior, que son estos puntos que están acá, y el 5% superior, y solo nos quedamos con el resto, casi siempre fue positiva, perdón. Este grupo de valores negativos es mucho menor en promedio que el grupo de valores positivos. Y eso es lo que resume esta tabla. Con menos de 0,6 respecto a la franja saturada y 100% de probabilidad de respuesta con 500 kilos. Y fíjense que si nos quedamos con esta tabla de la derecha, que es la que removimos estos puntos raros, como para quedarnos más tranquilos, la probabilidad de respuesta es siempre positiva, no importa en cuánto estemos respecto a la franja de saturación. Obviamente en promedio va bajando un poco, pero igual tenemos más o menos unos 350 kilos de promedio de respuesta positiva en kilos de rinde. Una pregunta más que nos hicimos, que me la hizo Martino que cuando le presenté estos resultados, fue, ¿no será que las respuestas positivas eran únicamente de aquellos testigos, digamos, de los testigos que directamente les faltaba un montón de nitrógeno y por lo tanto tenían mucha respuesta? Entonces, lo que acá hicimos fue separar y un poco sí, pero un poco no. Fíjense, lo resumimos en la tabla. ¿Cuál fue el NDVI relativo al de la franja de saturación para cada nivel de nitrógeno a la siembra? Fíjense, teníamos 4 escalones: testigos, 50 menos X, 100 menos X y 150 menos X. Obviamente, cuanto más nitrógeno a la siembra teníamos, se acercaba más al de saturación, pero ya 5% de diferencia, el tratamiento de 100 menos X, es un montón de diferencia. Es un montón de diferencia. Y el 150 menos X respecto al 200 menos X también estaba eh, en promedio menor. Y la respuesta obviamente se acomodó a esa relación de NBI relativo promedio. Pasó de 600 kilos
cuando el NDVI era 76% para los testigos, a unos 300 kilos cuando ya estabas más cerca del 90%, ¿no? Pero existió siempre y fue positiva siempre. ¿Cuál fue la probabilidad de respuesta? Siempre fue positiva y siempre fue bastante positiva. Fue más del 64% en todos los casos. Y si le sacamos los valores extremos, seguimos con entre 500 y 240 kilos de respuesta y siempre por encima del 60% de probabilidad de respuesta. Entonces, la conclusión que tenemos de todo esto es que por el caso de que tenemos poca materia orgánica en el suelo y tenemos sequía durante el invierno en nuestra región, no mineraliza en ese fin de invierno, principios de primavera, lo que podría mineralizar y que nos mineraliza así en verano el suelo. Entonces, cuando el cultivo, a pesar de que tiene cierta nutrición, es refertilizado, suplimos esa no mineralización del cultivo que nos hace perder algunos kilos, ¿no? Cuando hacemos la cuenta de si nos conviene o no refertilizar, en general, más de 350 kilos sí convendría refertilizar con una relación de precios como la que se avecina para la campaña. Ya a estos niveles ya no convendría refertilizar. Ahora, lo que no tenemos acá son los valores de proteína, ¿no? Que si se fijaron antes, había respuesta a la fertilización nitrogenada con la proteína, entonces capaz que eso ya nos da una entrada en calidad que nos convendría. Pero bueno, lo que está bueno acá es que realmente en nuestra región pasa lo mismo que en las otras regiones, ¿no? Bueno, nos queda la última partecita que son los ensayos de Diego, fungicidas y los... Sí, Agus. tenemos dos preguntas de Román. Ok. La primera es cuánto nitrógeno se aplicó en esas La refertilización, refertilizaciones. más o Y la menos 40, segunda, entre 40 y 50 kilos de nitrógeno por hectárea, o sea, entre 80 y 100 kilos de urea es bastante. bien, y la segunda si no lo tenemos en cebada. No lo tenemos en cebada, No, tenemos en trigo nomás. Nos en el gustaría, grano. pero bueno. Es para adelante, ¿no? Lo primero que queríamos saber era si valía la pena hacer estos ensayos. Y ya que con 3 años bien distintos en clima, sí vale la pena. Lo que vamos a hacer este año es, con un nivel más promedio de fertilización en la región, por ejemplo, un 100 menos X o 120 menos X, compararlo con una franja de saturación y hacer una curva de dosis de refertilización y diferentes productos de refertilización. Eso para los sponsors, para tenerlo en cuenta también, ¿no? Bueno, el tema de fungicidas, acá tenemos el testigo y después teníamos el Elatus 6 y el Miravis triple como dos alternativas aplicadas en Z39. Esto es con dosis recomendada de Marbete, con mochila manual en microparcelas. El comentario y el gran comentario es tengan en cuenta el año y tengan en cuenta que hubo baja presión de enfermedades en los ensayos. Por eso es que, en general, no tuvimos ningún efecto del fungicida. En promedio, a veces tuvimos unos kilos menos, pero créanme que esto, si este test no lo capta, es porque es lo mismo. Y lo van a poder ver en los diferentes ensayos que realmente no hubo un efecto de fungicida. Fue demasiado malo el año y no se enfermó casi el cultivo. Estos son los promedios generales, prácticamente lo mismo. Entonces, un comentario respecto a esto, y ya lo vimos antes también, en la red pasó prácticamente lo mismo en casi todos los ensayos, entonces algo con el año tuvo que ver, ¿no? Más allá de no haber visto un efecto de una presión de enfermedades. Y por último tenemos los productos de aplicación foliar, que esto todos los años venimos juntando datos. Ya todavía nos faltan años realmente para hacer un análisis conjunto, probablemente podamos hacer un análisis conjunto con las otras regiones el año que viene. Eso es lo que prometemos ya, porque ya tenemos bastantes ambientes en diferentes lugares, pero todavía tenemos ambiente por ambiente los datos, ¿no? Probamos un testigo y después probamos 3 productos de Sprytec, el Top Zinc Max, el Ultra Manganeso y el Absortec, que fíjense, en lo que difieren es en la dosis de nitrógeno que se aplica. Obviamente estas son dosis bajas, foliares, con rápida disponibilidad para el cultivo, pero dosis bajas del nutriente, y en algunos casos con algún micronutriente más o menos dependiendo del producto. Bueno, no tuvimos efectos de los foliares este año, como era de esperar, fue un ambiente realmente poco demandante en términos de micronutrientes, ¿no? Y de macronutrientes también, entonces era lo esperable. El promedio, la verdad, en ningún caso detectamos diferencias estadísticas, entonces simplemente cambiar un tratamiento por el otro hubiera sido lo mismo en este caso.
A diferencia de lo que vimos los otros años, ¿no? Que para los trigos normales y lo que vemos en sudoeste es que realmente tenemos respuestas positivas, bastante consistentes. Este año con ambientes tan malos, no parece ser el ambiente adecuado para ubicar estos productos. ¿Qué pasó con los tratamientos de semilla? Bueno, acá teníamos de diferentes empresas, Topseed con Scenic, o sea, un producto fitoestimulante con nutrientes, con un curado, un testigo curado, teníamos un testigo puro sin curar, teníamos tricovidas, o sea, un biológico, después teníamos el Topseed con el curado y con el ultramanganeso, aplicado después también, y después teníamos los productos de Índigo, dos biológicos, Índigo 30 e Índigo Pro Max combinados. Y bueno, de nuevo, los ambientes este año fueron malos y la verdad que el cultivo no respondió a los diferentes tratamientos. Fíjense que es común a todos los casos, la verdad que la estadística no lo pescó. Hay veces que versus el testigo tenemos efectos positivos, pero la realidad es que la estadística no lo terminó de pescar. Acá versus el testigo sin curar, tuvimos algún efecto positivo, la mayoría de los tratamientos, pero realmente no fue en lo que se destacó este año en proveernos un ambiente para respuesta a tratamientos. Este es el resumen, ¿no? Eh, Tenemos algunos kilitos en promedio ganados, pero la realidad es que los ambientes fueron realmente muy, muy, muy limitantes para el cultivo. Bueno, resumido los datos que tenemos que mostrar de este año, susceptibilidad y diferencia de rollo entre los cultivares, la verdad, Lorenzo, no, porque realmente los ambientes fueron malos en serio, digamos, fueron secos en serio, no es que prácticamente no llovió, entonces todo lo que vimos fue efecto helada sobre todo, ¿no? De los materiales, más que, o efecto tolerancia a sequía, más que efecto enfermedades.